Muy buenas noches al público presente, también a los que nos están sintonizando a través del Facebook Live de la Galería Manuel E. Amador. Deseamos extenderle la bienvenida a este conversatorio que lleva por título Entre páginas y clics, explorando el mundo de la publicación de libros. Y hoy, Colectivo Pensamiento de Panamá y la Galería Manuel E. Amador se complacen en recibirles para el último evento del 2024. Este será una serie de programas que estaremos tomando en cuenta también el próximo año con otros invitados, porque consideramos de que es un tema bastante amplio, profundo, y que merece la pena que podamos nosotros empaparnos muy bien de todo lo relacionado con él. Hoy tenemos un panel de lujo, invitados de lujo, y les presento a cada uno de ellos. Bielka Argelis Gutiérrez Domínguez nace en la República de Panamá, es doctora en educación con énfasis en investigación, docente en el nivel superior universitario. De 1999 a 2008 fue autora de textos escolares de español para los niveles de primero a sexto grado de primaria en Editorial Norma S.A. 2021, Antología de Poesías Infantiles. 2022, Leo y Rimo, Poemario Infantil. 2023, Plumas al Aire, Poemario para Público Adulto. 2020, creadora del sitio web Didáctica Libre, un portal abierto orientado a la publicación de artículos educativos, poesías y cuentos didácticos para todas las edades y ramas de la enseñanza. Nuestra siguiente invitada, Ruby Wong, de Panamá, licenciada en diseño gráfico, gerente general de la imprenta y editorial de libros Ruby Creations. De 1993 a 1999 ha sido poeta en español y francés, obra de teatro en inglés, publicaciones en el periódico El Lasallista, Colegio La Salle de Margarita en la provincia de Colón. De 2003 a 2006 participó en la exposición de ilustración de cuentos de autores nacionales Piali y en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero. Libro de cuento, Tomasín, El pantalón sin bolsillos. Premio en la categoría de poesía latinol.com, Día de San Valentín. Moderadora del foro Rincón Literario en latinol.com. En 2004, diseñadora gráfica, web y editorial en la Organización Panamericana de la Salud de Panamá, OPS y OMS, y diseñadora web en Corporación Medcon, RPC Noticias. En 2005, diseñadora en Folios y Museo de Honduras, Historia para la Identidad Hondureña. De 2006 a 2008, en la Universal Books y Bookshop de Panamá, representante de Amazon.com en Panamá a nivel de Latinoamérica, España y Miami. Escritora del libro La Bitácora. 2007, revista Vivir Bien. De 2006 a 2009, editorial Norma y Grupo Carvajal Panamá. Autores independientes y 4 colecciones de libros, Torre de Papel, Cara y Cruz, Zona Libre y La Otra Orilla. Además de eso, también podemos mencionar que de 2008 a 2010, Sarigua Design Studio, libros ambientales, gubernamentales y ONGs. De 2012 a 2016, Fuga Editorial. De 2016 a 2023, Editorial Nueve Signos. 2008 a la actualidad, Ruby Creations, que es su empresa de imprenta y editorial. También tenemos la presencia de un connotado escritor, poeta, como lo es Arnulfo Aguilar Martínez. Les compartimos brevemente parte de su reseña. Nacido en Panamá en 1960. Escritor, poeta y compositor, publicista de profesión, especialista en mercadeo y publicidad. Estudió ciencias políticas, parapsicología y metafísica. Escribe poemas desde los 11 años. Publicó su primer libro en el año 2003. Tiene 21 libros publicados, 3 publicados en inglés y 1 en portugués. Tiene un sinnúmero de reconocimientos internacionales por sus poemas. De los libros publicados, 7 son de poesía.
Él mismo publicó 2 antologías de sus poemas, además una novela, Presos Unidos, en inglés y español. Y en septiembre de este año publicó su libro de cuentos, El Secreto, los cuentos del pergamino. Se prepara para lanzar a finales de noviembre de este año 2024 la segunda parte de su novela, la trilogía de Presos Unidos, Sueños de Libertad, en inglés y español, y una crónica novelada sobre la historia del Canal de Panamá desde 1887 hasta la actualidad. Para el próximo año 2025 vendrán algunas sorpresas y ya prepara el lanzamiento de la tercera parte de la trilogía de Presos Unidos, El Despertar, también en español y en inglés. Para moderar este conversatorio, el escritor y poeta Fernando Pera. Habrá también un periodo de preguntas por parte del público. Un aplauso para ellos. Bueno, buenas noches. Gracias por asistir a esta conversación. Vamos a tratar de tener una conversación lo más fructífera, tratando de compartir ideas. Como decía nuestro querido amigo Luis Carlos al principio, este ciclo de conversatorios que estamos planeando, tenemos en mente proyectar, empieza con básicamente tiene por título Entre páginas y clics, explorando el mundo de la publicación de libros. Entonces, la idea es que en este momento nosotros logremos, habida cuenta la experiencia de los participantes en el conversatorio, poder llegar a algunas conclusiones, algunos puntos en claros o algunos puntos interesantes en debate que logren generarnos más preguntas, más pistas o pautas de entendimiento o de exploración para ver este tema de la publicación de libros, la publicación de textos. Claro está, pues probablemente estemos en un momento dado más pensando en publicación de libros en el área de las humanidades, dígase en cuentos, dígase en novelas, poemas, pero ¿por qué no? Ensayos también. ¿Por qué no? También en este caso, por ejemplo, tenemos aquí la presencia de Bielka, que tiene que ver con textos escolares. En fin, pero probablemente en un momento dado estemos pensando más en ese escritor más del área de la literatura. Ok, vamos entonces a empezar, si les parece, con un pequeño ciclo de preguntas. Yo voy a tratar de establecerles a cada uno. Gracias Bielka, gracias Ruby, gracias Aguilar por estar acá. Unas 2 o 3 preguntas para que puedan desde esas preguntas contarnos realmente en el fondo su experiencia que han tenido con el mundo de la publicación de libros, de la edición de libros, de la comercialización, venta o publicitación de libros, ¿no? Básicamente son como 4 esferas diferentes que yo he tratado como, por lo menos al momento de presentar las juntas, pero ya desde la experiencia de ustedes veremos si hay algún tipo de diferencia o distinción entre esos diferentes ámbitos o campos, ¿verdad? Voy a empezar entonces, yo tenía pensado empezar con Bielka, pero la verdad es que al ver aquí la cantidad de libros que nos trajo Ruby, creo que vamos a dar un poco un primer pantallazo introductorio con Ruby. Si no te molesta, Ruby, entonces, básicamente, sabemos que tienes igual por todo lo que nos ha leído Luis Carlos, un prontuario de entrar en contacto con diferentes autores, diferentes tipos de textos, no solo textos de ficción, sino textos probablemente de ensayística, también textos de repente para un tiraje más hacia un público infantil, hacia un público adulto. Sabiendo esa gama grande que hay de por medio, la pregunta es, ¿cuál de todos esos diferentes tipos de producciones
textuales, escriturales, literarias, ¿cuál es el que es más difícil que tú sientes en comunicación con el escritor? ¿Cuál sientes tú que es el texto o el tipo de texto que es más difícil de concretar, de llevar ya, de sacar ya concretamente? ¿O cuál es el que es más difícil, cuál es el más fácil de concretar, cuál es el más difícil de concretar, cuál es el que da más rodeos para llevar a la concreción? Y una segundita pregunta allí, ¿qué tipos de libros logran tener como más tirajes? Que te piden, bueno, a otros uno supone que si hay más tirajes es porque ha habido más ventas, ¿correcto? ¿Cuáles son los libros que tienen como más tirajes? Ahí estarían como esas dos primeras preguntitas para romper el hielo y empezar. Gracias, Rubén. Buenas noches. Bueno, como yo tengo muchísimos años de esta experiencia de editorial, puedo decirte que para mí ningún libro ha sido difícil o complicado de manejar, y más porque a mí siempre se me han encargado de trabajar todo desde el manuscrito editado, y entonces de ahí trabajar todo el proceso completo de la publicación de cualquier tipo de texto, libro o simplemente un manuscrito, pues. Entonces, yo he notado que mucha gente le ha gustado, o sea, es que hay tantos temas que abarcar, que yo no podría decir o definir que hay un nicho en la que todo el mundo elija poesía, o que todo el mundo elija cuento, o que prefieran más sobre un documental de una persona que falleció y que fue muy renombrado en el país. Pienso que todo depende de cómo uno maneje el público, pues. Siempre tú vas a encontrar toda clase de pensamientos en donde la gente va a preferir, por ejemplo, cuentos infantiles. Eso se vende muy bien en una feria de libros. Lo que son novelas, si eres como un Rosemary Tapia, obviamente vas a vender. Entonces, hay gente que sí se dedica full como Rosemary Tapia, pues, que ella sí está full enfocada en todos sus libros, y ella trata de muchas temáticas, a nivel social, a nivel de problemas políticos o de toda clase. Entonces, yo puedo decirte que sí se puede demorar un poquito más el trabajo en una ONG, por ejemplo, porque sí se manejan muchas entidades. Y más si tú ves, por ejemplo, cuando trabajé en la Organización Panamericana de Salud, atrás hay un montón de logos, y todos esos logos tienes que pasar por todas esas entidades gubernamentales, y obviamente cada uno tiene que aprobar el trabajo que yo estoy haciendo de cada libro, de cada publicación, de cada tema que ellos están tratando. Por ejemplo, cuando ya entré en la Organización Mundial de la Salud, ellos me explicaron que todo diseño que yo iba a trabajar ahí, primero tenía que ser aprobado aquí en Panamá. Después de que se aprobara aquí en Panamá, esa publicación, diseño, libro, papelería, lo que sea, eso se pasaba a Washington, D.C. Si en Washington, D.C. ellos aprobaban o desaprobaban, también. Si ellos aprobaban, perfecto, necesitábamos 3 aprobaciones. Después de esa aprobación en Washington, D.C., de mi diseño, yo tenía ese mismo arte o trabajo o publicación tenía que pasar a Ginebra. Y entonces cuando Ginebra revisaba todo mi trabajo y aprobaban, entonces ellos mandaban el go a Panamá con las 3 aprobaciones, y entonces en Panamá sí se podía empezar a imprimir ese trabajo. En el caso de cuando un libro tiene tantas aprobaciones, ¿consideras que es una cuestión más del protocolo, o realmente sí ves que hay un impacto, digamos, en la calidad del producto final?
Yo diría que ambas cosas. Sí. O sea, es también protocolo, es muy burocrático, pero realmente se está garantizando que el trabajo mundialmente sea bien aceptado por la mayoría del público. Así que no solamente el público, sino también las otras instituciones gubernamentales y ONGs, porque no es solamente un trabajo a nivel interno, es un trabajo a nivel internacional y tú no sabes la magnitud o sea, qué tan grande es el espectro a la que va a llegar o sea, una simple publicación. Una preguntita más para antes de darle la palabra a alguien más y seguir y luego regresamos contigo, Rubén. Cuando nos hablas de que has manejado todo el proceso completo, ¿nos podrías así como esquematizar rápidamente cuál sería todo ese proceso completo? Sí, el primer proceso es aceptar, o sea, recibir el manuscrito. En un libro, o sea, cualquier libro tiene que tener un manuscrito. Puede ser que esté editado o no está editado. Hay veces que sí me ha tocado editar el libro y revisar, corregir y entonces empezar a diagramar. Cuando empiezo a diagramar, ya yo voy estipulando todos los parámetros que va a tener un libro, o sea, el tamaño, la forma, que si va a ser impreso a una sola tinta, a 2 tintas, a 4 tintas, si va a llevar algún diseño en especial, si va a llevar ilustraciones, fotos, todo eso. Después de eso yo paso a la portada, al diseño de la portada. Después de que se apruebe todo eso, se revise, se corrija todo, entonces cuando esté todo aprobado en un libro, un manuscrito, entonces pasamos a lo que es la aprobación para imprimir. Y yo preparo todo en preprensa para que ese archivo se pueda reproducir en cantidades y la cantidad que el cliente desee. Después de eso, cuando ya me encargo de mandar a imprimir, a encuadernar y revisar el acabado, entonces se pasa ya a entregar al cliente y a la publicación, donde el cliente puede decidir si hacer una presentación del libro o si puede simplemente entregarlo a todos sus parientes, a sus allegados, a sus amistades más cercanas, o convocar una rueda de prensa. Y entonces después de eso es que al final se decide, bueno, si el cliente no puede, si el autor no puede vender su libro, entonces o queda guardado o puede también dejarlo a la distribución de todo, que es una red de ventas de librerías, llámese Arrocha, llámese Hombre de la Mancha, etc. Gracias, Rui. Vuelvo contigo, Rui. Ahora voy a pasar Bielka. Bielka, la pregunta que tenía un poco para también ir suscitando el compartir de experiencias es el siguiente. Sabemos que has estado como en las dos partes de la película, vamos a llamarlo de esa manera. Has estado como autora, que en un momento dado tiene que escribir sabiendo que detrás hay una editorial, en este caso Editorial Norma, que es una editorial que tiene ya unas políticas de textos muy establecidas. Entonces has escrito como autora, pero también has escrito como autora que en un momento dado tiene una libertad, ya sea porque se autopublica o publica con un colectivo de otros escritores que tienen de repente unos esquemas más libres, precisamente porque son escritores de ficción, de poesía. Has tenido esas dos experiencias. Cuéntanos, Bielka, hasta donde puedas, y sobre todo en aquellos detalles que tú consideres que enriquezcan la comprensión. Cuéntanos un poquito en ese detalle cómo son ambas vivencias. Bien, buenas noches. Gracias, Fernando.
Sí, en efecto, he estado en todos los escenarios, tanto como autora para una gran editorial como es Editorial Norma S.A. Allí, pues, la experiencia empieza de esta manera. Editorial Norma hace una especie de entrevistas a docentes en ejercicio. ¿Por qué docentes en ejercicio? Porque éramos los que conocíamos el programa, el currículum escolar. Es decir, como docente yo tenía que conocer el programa de primer grado, de segundo, de todos los grados en la asignatura de español. Ellos, como editorial grande, ellos te contratan, te hacen un contrato de tal manera que tú vas a ser solamente autor del libro. Tú no tienes derecho a ninguna regalía de estos libros porque eso le pertenece a la editorial. Entonces sí teníamos que cumplir algunos parámetros, como decimos, ¿no? Por ejemplo, en esta serie, Viva la Lectura, esta serie, Viva la Lectura se edita para diferentes países, como Costa Rica, Guatemala, muchos países de Latinoamérica, el mismo título y con diferentes autores, porque nosotros tenemos que, como autores panameños, adaptar este libro a Panamá. Allí, como quien dice, empieza mi carrera literaria, porque el derecho de autor empieza ya a darse a conocer, a respetarse en Panamá, y muchos autores que hemos tomado una poesía, por ejemplo, de Carmen T. de Vanegas, una poesía La Patria, porque me cabe en la página, pero yo no tengo el permiso de esa autora, ni de la familia de Carmen T. de Vanegas, entonces toca poner tu talento para escribir una poesía nueva a la patria, pero con un reglamento. Nosotros tenemos que respetar el espacio, el tamaño de la letra, y para eso hacíamos una especie de maquetas. Nos fotocopiaban todo el libro y sobre esas figuras, porque no podíamos cambiar la ilustración, salvo que fuera una bandera, un símbolo patrio de Panamá. Entonces escribíamos allí a mano la poesía, el texto, pues lo que cabía allí. Entonces, por ejemplo, aquí en este libro Viva la Lectura, Ángela Cedeño de Adames, no sé quién es esa autora. En esta página número 82 escribe: zapa, zapa, zapatero, quítate el sombrero, mira tu amiguito, ha enredado este versito, yo no sé por dónde voy, ni en qué día estamos hoy. Eso no sé quién lo escribió. Ah, sí, Tilcia P. de Ortiz. Pero al llegar a Panamá, yo no sé quién es Tilcia Ortiz, y Editorial Norma no le conviene tener este nombre, este autor, porque no ha pedido el permiso o porque puede venir una demanda. Entonces toca a Bielka Gutiérrez escribir esta rima: zapatito, zapatero, zapatero, zapatón, ven, amarra tu zapato con un lazo en el cordón, zapatito, zapatero, zapatero, zapatón. Esto es respetando exactamente
la misma cantidad de letras en un verso y la ilustración, porque es muy costoso cambiar una ilustración a este tipo de libros, de textos. Entonces es adecuar a Panamá o a cualquier país lo que ya ellos tienen establecido. Y así pues fui autora de toda la serie de Viva la Lectura de primero a sexto grado, cambiando una por una cada página de cada libro, al igual que Madrigal 1 a 6, de primero a sexto grado, y A Puro Pulso, que también es un libro de caligrafía. Y ese pues fue el trabajo que hicimos con Editorial Nomos. La experiencia tuya ya no para responder a unos esquemas de una editorial, sino cómo lo contrastas con la experiencia tuya ya cuando es algo que tú publicas o te autopublicas. Ok, mi experiencia, por ahí vi en el afiche que decía clic también. Entonces, en este caso, yo también publico en internet. Tengo un sitio web que se llama Didáctica Libre y allí publico e invito a otros autores a escribir, a publicar artículos, cuentos. Entonces allí pues escribo a mi antojo. Todos son bienvenidos porque el sitio web no es responsable de lo que allí se publica, sino el autor. En este caso, cuando hablamos de clic en internet, es exactamente igual, porque el WordPress o la página que se esté trabajando también tiene sus parámetros, tiene su cantidad de caracteres, y hay una cosa muy importante que es el SEO. El SEO, que es para posicionar tu artículo en Google, de tal manera que se mantenga en las 10 primeras búsquedas de Google. Eso tengo que trabajarle el SEO. El SEO me indica, es como un semáforo que me indica unos colores. Si está verde y verde, el artículo está correctamente bien redactado, bien escrito, es decir que en ese caso yo soy una editora. Por ejemplo, alguien me contacta y me dice, bueno, quiero publicar en tu página un cuento o una poesía. En el caso del cuento, la misma página, cuando voy a revisar el SEO, me dice, está mal construido, le falta redacción, no se lee bien, y entonces yo lo voy editando conforme con lo que me indique el SEO. Esto es con relación pues a las publicaciones en los sitios web. Creo que nos saltaste un poquito la preguntita de cómo es la experiencia de tú, qué libertad se siente en contra cuando tú te autopublicas. Pero vamos a dejar esa preguntita para después. Vamos a darle el micrófono a Aguilar, que antes de hablar te tiene una pregunta. Aguilar tenía una inquietud también, y luego paso a preguntarle, a hacer la interrogante con él. Yo quedé como un poco, no sé cómo decirlo, con Norma, porque, o sea, le piden a un escritor que tome las ideas de otro escritor. Eso suena a plagio. Entonces yo me quedé preocupado con eso, entonces, y me quedo dando la vuelta. Tú levantaste la mano y yo no sé si ibas a hablar sobre el mismo tema, pero porque a mí me dio un fuerte olor a plagio, porque Norma lo que está haciendo es pedirle a otro escritor que la idea de un escritor que ya tienen, a lo que tienen que pagarle derecho de autor,
la tome otro escritor, o sea, obligan a un escritor a hacer un plagio. Entonces eso fue lo que me olfateé. Yo no sé si alguien aquí sintió ese mismo olor a ese plagio y me quedé un poco, no sé, me traumó, o sea, me sentí como golpeado como autor, porque que una persona agarre una idea mía y haga una poesía parecida a la mía, con mi idea, o sea, eso, y que además Norma sea que se lo está pidiendo. O sea, eso tiene un fuerte olor a plagio. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Antes de pasar a preguntas del público que tenemos para después, vamos, porque se nos va un poquito el tiempo, ¿verdad? Y queremos ya darte también tu parte. Rápidamente, Bielka, ¿cómo manejan este tema de este posible peligro o tentación de plagio? ¿O no se plantea eso de esa manera? Rápidamente, ¿verdad? No, pienso que no se plantea como un plagio, sino como una adaptación. Más que todo, adaptación y cuidar sobre todo la ilustración, porque hay algunas ilustraciones donde el contexto cambia totalmente. Por ejemplo, alguien habló de la pintura, se escribió la pintura y hay una imagen de una pintura y se habla de la pintura, de cómo viene, de dónde, cómo se fabrica. Y sin embargo, por ejemplo, en mi caso, yo agarro esa imagen y escribo algo totalmente diferente a la pintura. O sea que es adaptar la ilustración a un texto, no un plagio como tal. Sí, entiendo por lo que dices, Bielka, es que allí hay como una imagen clave en cada página del libro, hablando de textos escolares, y la imagen es la imagen evocadora del texto que cada autor va adaptando al contexto que le toca, al panameño, al guatemalteco. El tema es muy interesante y creo que el tema da para mucho más, porque creo que aquí nos estamos metiendo a una rama, a una bifurcación muy específica del mundo de la edición de textos escolares, que pareciera ser, por todo lo que nos vas contando, como que tiene sus reglas de juego bien particulares, y creo que lo podemos contemplar para un siguiente conversatorio, y esto es un poco lo que queríamos, entender nuevas pistas de exploración, ¿verdad? Y creo que esto es una cosa muy, muy interesante y que nos ha quedado aquí como eso para más adelante. Luego, si hay más preguntas al respecto de ese tema, de parte del público lo atendemos. Pero como el tiempo se nos va, quisiéramos darle ahorita el micrófono a nuestro compañero Aguilar. Aguilar, un poco de tu experiencia, de tu vivencia, de tu recorrido como escritor. No sé si en la reseña que Luis Carlos nos hacía al principio quedó bien referenciado y citado eso, la cantidad de libros que has logrado en un momento vender. Tú creo que nos podrás ampliar sobre eso. Tu experiencia, ya te lo decía yo antes de venir acá, ¿cómo pudieses contrastar esa experiencia ya lo decías tú, esa originalidad de mis ideas como autor de un texto? Eso por una parte. Y cómo eso logras de alguna manera también bien articularlo, o tú nos dirás, difícilmente articularlo, a un escritor que vende la cantidad de libros que sabemos que tú tienes, que has tenido ahí sí, la verdad, todos los respetos del mundo de poder vender en diferentes instancias. Cuéntanos un poquito de ambas vivencias. Bueno, mira, es muy interesante. Yo estuve pensando mucho sobre el tema cuando me pediste que conversáramos sobre él y abriéramos un debate sobre ese tema, porque es un tanto complicado. Mi experiencia como experto en mercadeo y publicidad pues me hace
me abrió las posibilidades de tener o de hacer algunas cosas diferentes a lo que cualquier autor lo puede hacer, porque yo escribo sí desde los 11 años, escribo poesía desde los 11 años, publico mi primer libro en el año 2003, ese libro en el 2003 aquí en la Feria del Libro fue bestseller, fue el libro más vendido en la Feria del Libro, me sentaron al lado de JJ Benítez, yo no sabía quién era él, no tenía ni la menor idea de que era JJ Benítez, me sentaron al lado de él, Terán, me sentó al lado de él, de Excedra Book, yo estaba como, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es esto? Porque, ¿qué pasa? Que como yo venía del mundo de la televisión y del mundo de la radio, yo tenía muchas amistades en los medios de comunicación y en la prensa, pues a mí para ese libro me entrevistaron en todos los periódicos, hay fotografías en todos los periódicos y extractos de entrevistas en todos los periódicos, en Crítica, en El Siglo, en el Panamá América. Me entrevistó a Tenógenes Rodríguez en Telemetro Reporta en la mañana, emisoras de radio pues por montones. ¿Y qué pasó? Que cuando yo llego a la Feria del Libro, el primer día de la Feria del Libro, a preguntar, yo había llevado los libros, pero yo no sabía, ni siquiera conocía quién eran los dueños de las librerías. El libro estaba a la venta en Grant Morrison, en Excedra Book, en El Hombre de la Mancha, que lo habían aceptado. Y me dice el señor Terán, porque yo llego a preguntar por el libro, me dice el señor Terán, esto es a modo de anécdota, después voy a entrar un poquito más en el tema. Me dice el señor Terán, ¿tú eres Aguilar Martínez? Digo, yo sí. ¿El del pergamino? Digo, sí. Es un libro de motivación y autoayuda, es un libro sobre la ley de atracción, es un tema que no es un tema de literatura, es un tema comercial, muy comercial. Y le digo, sí, ¿por qué? ¿Tiene algún problema? Yo había mandado a hacer 5.000 ejemplares de ese libro, mi primer libro, el primer tiraje fueron 5.000 ejemplares. Obviamente, una persona que escribe sobre motivación no va a hacer 10 libros. O sea, yo creía en lo que estaba haciendo, yo creía que lo podía vender y que se podía vender y efectivamente se vendió. Eso es lo primero que hay que hacer, tener la creencia y estar seguro de lo que puede hacer el mensaje que tú estás dando. Entonces me dice, no, es que se me están agotando. Era el primer día, yo le había entregado 300 libros a cada una de las librerías. Y eso fue como a las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, y había abierto en la mañana la feria, y 300 libros se estaban agotando, y yo me asusté. Y me dice, ¿tienes más libros en el carro? Yo le digo, sí. ¿Por qué? No, porque se me están agotando, para que me traigas más. Ok, yo fui, me mandó una persona una carretilla y metimos 300 libros más, y así fue toda la feria. Vendimos casi 3.000 libros en esa feria, de ese libro El Pergamino. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Digo, no, yo vine a la feria a dar una vuelta por ahí. ¿Tienes tiempo? ¿Te puedes sentar a firmar libros? Yo tenía firma. En ese tiempo, si ustedes recordarán, los que son mayores así como yo, que te daban 1 hora en una librería para firmar libros. A mí me tocaba el sábado para firmar. Eso era miércoles, jueves, una cosa así, no recuerdo exactamente. Y yo digo, yo me quedo, o sea, cuando que te vas a sentar a firmar libros, no, tú sabes que vas a vender. Entonces yo me senté al lado de JJ Benítez. El mismo Terán jaló una silla, la puso al lado de JJ Benítez, que estaba con el caballo de Troya vendiendo, había sido orador de la feria y él estaba sentado ahí. Y yo me sentó ahí y yo firmaba libros y vendía y firmaba libros y él firmaba libros y él me miraba así y yo decía, ¿quién será este pelado? Y yo lo miraba y digo, ¿quién será este viejo? No estaba viejo, estaba más o menos, era una persona relativamente joven también. Y decía, ¿quién será este que está vendiendo? Yo no tenía idea quién era JJ, después me enteré quién era JJ Benítez. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que es la importancia de la publicidad? La importancia de mercadear, la importancia de que su obra o su producto, yo voy a hablar como publicista, que su producto se conozca. Yo siempre he pensado que lamentablemente nosotros los artistas, yo soy escritor, soy pintor también, o sea, a mí me es dificilísimo vender un libro mío y dificilísimo vender una pintura mía. Eso me lo tuve que quitar de todas maneras. Cuando estuve viviendo en Estados Unidos tuve yo que vender allá y allá se me quitó el miedo a vender mis obras. Vendí bien, me fue muy bien, gracias a Dios, y sigo vendiendo. Y ahí me di cuenta porque yo veía los libros y mis pinturas como mis hijos. Yo, ¿cómo voy a vender un hijo mío? O sea, yo no quería ni venderlos, no los quería ni vender. Entonces yo decía, pero es que ¿para qué esto estás haciendo? Si tú lo estás haciendo es para compartir con otra gente tu talento, para compartir con otra gente tu arte, para compartir con otra gente tu información. Entonces tienes que venderlo. Entonces ahí como que rompí ese paradigma, pero vender un libro de uno es bien complicado. Yo agarro cualquier libro de ellos y lo vendo fácilmente. Es más, cuando yo estoy en las ferias del libro, yo vendo más libros de los que están al lado mío. Los que están al lado mío se salvan porque yo se los promuevo y se los vendo.
porque es fácil hacerlo. Ahora, ninguno de ellos hace eso conmigo, y yo lo hago con la intención de que a ver si de repente aprenden y lo hacen también conmigo. No, ninguno, eso es por el gusto. Como que el escritor no tiene esa esencia de vendedor que yo tuve que aprender con el tiempo. Entonces, el por qué se venden tantos libros. Yo vendo mis libros en Amazon y todos mis libros están publicados en Amazon. En el 2016, cuando publico mi primer libro en Amazon, yo me di cuenta de algo, con el perdón de las editoriales, que tú tienes como escritor, tú no puedes depender de nadie. No puedes depender de alguien que te haga la portada de tu libro, porque depende del tiempo de él para que te entregue el libro. Si tú dependes de alguien para que te haga el maquetado de tu libro, dependes de otra persona para publicar tu libro. Si tú alguien que te corrija tu libro, tú dependes de otra persona. O sea, el libro, pues prácticamente como que lo estás compartiendo, y eso es bien complicado. Yo, el primer libro, no lo tengo aquí, el pergamino, yo pagué por todo. O sea, por la portada, le dije, quiero esto, me lo hicieron, perfecto. Un amigo mío me cobró súper baratísimo, me hizo todo lo que fue el maquetado del libro, era para imprenta, así que fue un poco más complicado. Había que hacer un programa y que coger express, no sé cuánta cosa, una cosa de esas todas extrañas. El segundo libro pasó la misma cosa en el 2016, que lo publiqué, pero digo yo, vamos para la librería más grande del mundo, pues vamos para Amazon a ver qué pasa. Y yo publico en el 2016 mi primer libro en Amazon y pago para que me suban el libro, me cambio la portada, que me cambien la portada y me suban el libro a Amazon. Me cobraron $600, nunca se me va a olvidar. Fueron los $600 con más gusto que pagué, porque a partir de eso me di cuenta que no iba a pagar más nunca $600 ni nada. O sea, me di cuenta que tenía que aprender yo a hacerlo todo, y eso fue como la escuela. O sea, ahí aprendí que yo tenía que aprender. O sea, aprendí que tenía que aprender, y eso se los digo a ustedes. Quiero que hoy aprendan que tienen que aprender, porque si no, si dependen de otra persona, ustedes no son escritores. Una escritora se molestó conmigo, pues le dije, tú no eres escritora. Si tú dependes de alguien que puedes, no, que no me haya entregado la portada, que no sé, si tú dependes de otra persona para que te entregue tu libro para la portada, tú no eres escritora todavía. Tú tienes tu libro compartido con otra persona. Hasta que él no tenga el tiempo, tú no eres escritora, porque no vas a poder publicar. No, se molestó conmigo. ¿Tú cómo vas a decir que yo no soy escritora? Yo tengo no sé cuántos libros. Digo, pero es que eso es lo que te estoy diciendo. Yo tuve que aprender a hacer mis libros. Hacer todas las portadas las hago yo, todas las hago yo. Yo utilizo Canva y yo mismo hago, con permiso de los diseñadores, yo mismo aprendí a hacer mis portadas, y yo hago todas mis portadas porque decidí que no iba a depender de más nadie. Entonces, tuve que aprender mucho tiempo para aprender a subir el libro en Amazon y no cometer los errores que se cometen. Subes el libro y no lo puedes publicar porque dice que tienen los márgenes, no sé qué cosas, ahí bajas el libro, no voy a cambiarlo y arreglarlo, y sube y vuelve y traba y vuelve la cosa. Yo estaba mareado, hasta que al fin, cuando subí uno, yo digo, no, listo, aquí voy a usarlo. Entonces lo agarré y hice una maqueta de ese libro, y todos mis libros los subo con esa maqueta. Los libros 6x9 están en una maqueta, tengo una maqueta 6x9 y tengo una maqueta 5,5 por 8,5, que son donde yo subo mis libros, con el perdón de los que tienen que hacer eso, porque ellos cobran por hacer eso, y yo respeto, ese es su trabajo, pero yo metí mucho tiempo para poder hacer esto. Ahora, la parte de las ventas, que es lo que más le interesa a Fernando, y que creo que sí que es la parte del meollo del asunto. Llegó la pandemia, y la pandemia nos dio la posibilidad de hacer dos cosas: o estar lamentándonos en la casa, o aprovechar el tiempo para convertir ese tiempo en algo productivo para nosotros mismos. Yo decidí estudiar, aprender, investigar, estudiar, y yo aprendí a hacer absolutamente todo lo de mi libro ahí, y aprendí algo que se llama Big Data. El Big Data es la información que está en las nubes, o sea, en todo lo que es la Internet. Tú tienes que aprender qué cosa es el Big Data. Yo tengo 64 años, tengo 32 años por segunda vez, tengo 64 años. Entonces, cuando yo me di cuenta de que hay que aprender para no depender de alguien, yo digo, no, yo aquí tengo que aprender esto del Big Data. Imagínate que yo le pago a alguien de marketing, no sé cómo le llaman ahora, los que tienen que ver con mercadeo de redes y cuánta cosa. Si le tengo que pagar a alguien para que... Esa cosa. No, social... ¿cómo es? Community Manager, exactamente. Si yo tengo que pagarle a un Community Manager, tengo que pagarle a un tipo que le lleve la cuenta, yo no sé, a uno de estos, y me va a cobrar un montón de plata. Así que yo tengo que aprender. Yo no tengo cómo pagarle eso, así que yo tengo que invertir esa plata que le voy a pagar a él, invertirla en mí y aprender yo. Entonces yo aprendí lo del Big Data, y lo que es un nicho y que es un subnicho, y que son los clientes de cada uno de los nichos. Esas cosas hay que aprenderlas y toma tiempo aprenderlo. Pero si tú no aprendes, vas a depender de mis amigos acá, editores,
para que te hagan eso, porque ellos deben tener, si lo hacen, no sé si venden en Amazon la cantidad de libros que yo vendo en Amazon, que yo sí vendo muchos libros en Amazon, se vende mucho el libro digital, el que se vende, ganas muy pocos centavos, pero cuando vendes cientos de miles de libros, entonces estás ganando dinero, ¿no? Y los libros físicos se venden menos, sí se venden también, pero los libros digitales son los que se venden como locos en Amazon. Si encuentras realmente cómo aprovechar el Big Data, cómo aprovechar los nichos, cómo aprovechar tus subnichos y los identificas bien, tú vas a poder vender en Amazon. No es fácil identificarlo, no te estoy diciendo que mañana no, yo invertí muchos años en eso. No, lo que digo es que no es imposible, porque si hay alguien que lo aprendió antes que tú lo puedes aprender. Hubo alguien que lo aprendió antes que yo lo podía aprender. Como les digo, yo escribo sobre la ley de atracción. Entonces yo sé que para el ser humano, que son todos ustedes y que soy yo, no hay nada imposible, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si eso es así, nosotros tenemos todo el poder y nuestra capacidad por dentro. Lo que tenemos es que, estudiar, gánatelo con el sudor de tu frente, papá. O sea, estudia, investiga, vuelve a estudiar, vuelve a investigar hasta que encuentres la manera de hacerlo. O sea, no hay otra. Aquí no hay ninguna fórmula mágica. No hay ninguna fórmula mágica. Tienes que aprender, estudiar, investigar, poner en práctica, ensayo y error, o si tienes mucha plata, págale a alguien que te enseñe. Ya él pasó por el ensayo y el error, y él invirtió su tiempo. Eso cuesta dinero. Aguilar, lo que estás comentando es bien interesante, y vamos a pasar un poquito a algunas preguntas del público para luego seguir, porque creo que ha sido como bien puntual. ¿Tú tenías alguna pregunta por acá? Sí. Hay una escritora que está en Facebook Live observando el conversatorio, y la pregunta que formula, porque esto es importante, se han leído muchas obras autopublicadas que no pasan por el corrector de estilo o editor. Es una figura muy importante y son pésimas en gramática y ortografía sobre todo. Entonces, en ese caso, a Ruby, a Aguilar o a Bielka, que puedan contestar la pregunta para ella. Empecemos a seguir el orden de las intervenciones. Empecemos con Bielka. Un poco para responderle a nuestra audiencia en Facebook Live. Bueno, y contestándote a ti, Fernando, la pregunta que me salté, la experiencia en la autopublicación, yo definitivamente no autopublico. Yo escribo, mando a una imprenta. Si la imprenta a veces tiene corrector de estilo, tiene diagramador, tiene todo, entonces yo dejo en manos de ese diagramador, de ese corrector de estilo, porque yo no me las sé todas. Si bien es cierto, yo trato de no tener las faltas de ortografía, redactar correctamente, pero un corrector de estilo siempre lo va a hacer mejor que yo. En el caso de las poesías, por ejemplo, algunas sí, yo le explico al corrector de estilo que tiene alguna estructura. Por ejemplo, las décimas no las puedes separar en el quinto verso, porque ya entonces pierde la esencia de la décima, o el soneto. Entonces, como son poesías tradicionales, en ese sentido yo sí le digo al corrector de estilo, no me partas los versos. Sí, ahora, aquí, antes de darle la palabra a Rubí, si nos damos cuenta, lo que va estableciéndose aquí ya como posturas probablemente encontradas en el debate básicamente serían dos. Y que yo creo que probablemente no sean posturas encontradas, probablemente en la esencia no estén encontradas, sino por lo menos en una primera apariencia. Pero las dos posturas que se nos muestran serían las siguientes. Una postura sería, yo como escritor me empodero de todo
la maquinaria, digámoslo de esa manera, entre comillas, de la maquinaria de edición, publicación y publicitación de la misma, en tanto que no voy a depender de otro, ¿verdad? Aquí viene un tema que hay que tener tiempo para investigar, estudiar, tiempo que probablemente alguien que sea más celoso de su tiempo como creador, digo, bueno, yo no tengo tiempo para aprender y hacer todas esas cosas, sino que yo cuido con más celo el tiempo que tengo como alguien creador en términos de creación ficcional o literaria. Pero bueno, una primera postura es, yo no dependo, sino que yo, que es un poco la postura de nuestro compañero Aguilar, pero por otro lado, una postura que muy aquí a lo corto Bielka nos ha dicho, ¿verdad? No, mi aspiración, sin por eso yo sentirme menos, mi aspiración no es a saberme todas las artes necesarias en los diferentes eslabones de encadenamiento para llegar desde la creación hasta la venta. Y como no me la sé todo, yo sé que hay otros que lo saben más que yo. Hay como, digamos, yo creo que en el sentido positivo hay una postura también como de humildad, digamos, ¿no? Hay como dos posturas. Yo incluso trataría de llegar a una tercera postura. Escritor versus vendedor. Creador versus vendedor. Es como dos cosas que probablemente tradicionalmente quedan un poco distanciadas, digamos, ¿no? en la cadena. Si yo me dedico a vender algo, voy a realmente a tener tiempo para crear. Obviamente, no todos tienen quizá, como sin duda no me cabe, como Aguilar, esa capacidad o esa energía, porque finalmente una de las cosas que más acusan los escritores es que al escribir un poema, un solo poema, tenemos grandes nombres. Silvia Plath escribía un poema y después de escribir un poema, quedaba destrozada. Pasaba meses debatiéndose ante la hoja en blanco. Pero ella garantizaba que un poema era donde había toda la carga emocional existencial de su vida estaba en ese poema. Y tan así que Silvia Plath se suicida en una de esas sus transiciones de escribir un poema y luego encontrarse con el siguiente inspiración. Es decir, hay muchos, quizás puse el ejemplo más extremo que es Silvia Plath, quien terminó suicidándose en ese proceso de crear y sacar toda su existencialidad ante una hoja en blanco y un poema. En fin, tradicionalmente el creador siente que se le va toda su energía en ese momento, en esa experiencia creacional, para luego encima de eso vender. Hay como una postura también distanciada. Ruby, estas dos posturas y esta tercera que yo quise un poquito ilustrar un poco más, desde tu experiencia de entrar en contacto con tantas diferentes autores, con tantas diferentes exigencias editoriales, ¿cómo tú ves estas dos posturas? Wow, es que es bastante intenso el tema, o sea, la misma pregunta en sí es bastante pesada, pues. Ok, la primera postura... La primera postura es, yo como escritor me empodero de todos los medios, Okay. ¿verdad? De corrección de estilo, de maquetación. No, vas a tener tu momento, Aguilar, vas a tener tu Aguilar. Pero me permite que como mediador yo tuerce un poco la escritura. Es decir, a ver, un poco para poner ese sesgo y ese contraste, ¿no? Quizás estoy poniendo en extremo ambas posturas, pero para poder lograr marcar esas diferencias y encontrar como ese punto dialéctico, ¿no? Una primera postura, como escritor yo me empodero de todo el proceso de maquetación, edición y posterior venta. Y otra postura es, yo como escritor reconozco con determinada humildad que hay otros que saben de esto más que yo y que yo
o sea, no tengo tiempo, o no tengo la sabiduría, o no tengo lo que sea, la energía para eso, ¿verdad? Y se lo doy a otras personas. En uno el escritor no delega, lo hace todo, y en el otro el escritor delega. En tu experiencia, en contacto con muchos autores, ¿cómo has visto esta situación? ¿Hay más esta postura, más la otra? ¿Cuál de las dos posturas es que tú ves más o has encontrado más y ha sido más exitosa o no? Bueno, desde mi postura he visto muchas más de la primera, del autor que no tiene tiempo y de que obviamente recurren a expertos en la materia para poder sacar adelante una publicación o lo que escribió o lo que creó. Y obviamente nosotros nos encargamos de todo el trabajo de inicio a fin y obviamente apoyar a este autor para que salga adelante con su proyecto, pues su hijo o nuestro hijo. ¿No será, Ruby, que, y lo digo así como afirmación pero también como pregunta, ¿no será que aquel autor que se empodera más de todo el proceso logra tener un mejor impacto en la comercialización o no tiene nada que ver? Yo creo que sí tiene como más apoyo. Yo siento que tiene mucho más apoyo y además que cuando necesite algo o algún detalle o tiene alguna duda, entonces yo le puedo responder todo eso y simplemente la persona se siente ya como wow, satisfecha de que no está solo en este proceso. O sea, yo también cuando empecé con Amazon en Panamá, la verdad yo no sabía nada de usar los programas de diseño que usaban ellos y de hecho era un proyecto nuevo aquí en Panamá y a nivel Latinoamérica. Ni siquiera nadie sabía usar un InDesign, que era el programa de Adobe, y era la primera versión. Nadie sabía, ni siquiera las personas que trabajaban en Universal Books. Entonces simplemente el jefe me trajo el paquete recién comprado de Adobe, InDesign, me puso una computadora nueva en mi oficina y me dijo, bueno, Ruby, te toca esta tarea. Y yo me quedé como que, ok, yo sé instalar programas de diseño, pero no sé nada de usar el programa de diagramación. Entonces, ¿qué me tocó? Autodidacta, o sea, me tocó buscar él, porque veía la página en blanco y yo dije, estoy perdida. Por primera vez en mi vida me sentía perdida. Entonces, fui poco a poco aprendiendo, investigando, como lo dice el señor Aguilar, y así me tocó. O sea, me tocó de cero aprender y por mi cuenta, porque obviamente yo no tenía ni siquiera quién consultar, porque en Panamá no existía más nadie que hiciera diagramación con ese programa. Entonces, me tocó sinceramente me tomó como 3 semanas para dominar el programa y poder empezar a producir libros, a diagramar libros como a nivel de Amazon. Entonces ya pude estar ya al nivel de ellos y obviamente poder representar con propiedad todo lo que es Panamá y Latinoamérica y a nivel internacional con ese sistema que maneja esta enorme compañía. Muy bien, vamos contigo, Aguilar, y creo que con eso vamos a ir viendo si hay preguntas de público. La respuesta que tenías, Aguilar, o la matización que querías hacer, pero también una pregunta. Aguilar, habiéndote escuchado, ¿cómo logras gestionar, administrar tu tiempo? ¿Cuál sería el secreto para administrar tus tiempos y tus energías para, por un lado, tener ese espacio de creación y a su vez luego tener ese espacio luego de producción? Tienes que leerte mi primer libro que se llama El Pergamino. Ahí vas a entender por qué yo ando así todo el tiempo. Ahora, quería aclarar algo. O sea, realmente cuando hablaba de hacerlo todo, me refería a la portada, me refería a la maquetación, no me refería a la revisión de estilo, porque mis libros sí me los revisa. Por ejemplo, mi primer libro fue mi profesora de español cuando estaba estudiando Derecho. A la profesora Gladys de Ayala por sus enseñanzas y consejos, la revisión y corrección de este libro. O sea, no es que yo utilizo personas que hacen la corrección, pero es que eso es una cosa totalmente diferente de lo que yo estaba hablando. Yo estaba hablando de
lo que es Amazon, lo que es la distribución, lo que es hacer la publicidad, aprovechar, aprender lo que es el Big Data, lo que es el nicho, lo que es el subnicho, que tú conoces perfectamente de lo que yo estoy hablando, probablemente ustedes no, y si no lo conocen, investiguenlo porque tienen que saber sobre eso, si no es más complicado para ustedes. Ok, eso se lo explica a ella. Pero entendamos algo, llegó la pandemia, ninguno de los que estamos aquí hizo nada, a menos que se hubiera podido ser estudiado, aprender. Yo me puse a estudiar, me puse a aprender, me puse a investigar, aproveché esos 2-3 años, me puse a hacer eso. Y ahí, cuando no había más nada que hacer, hice eso. Claro, estaba también escribiendo. Yo me dedico solamente a esto, o sea, yo ya no hago ninguna otra cosa. Pinto, escribo y publico, eso es lo que yo hago, no hago ninguna otra cosa. Tengo como 6-7 años que ya solamente hago eso. O sea, aclarando, yo a veces me siento en la computadora, yo tengo 4 meses de estar sentado en la computadora 12, 13, 14 horas al día produciendo, ¿ok? Tengo un montón de libros terminados, pero imagínense, yo escribo desde los 11 años, entonces imagina la cantidad de cosas que yo tengo en mi computadora por terminar. He estado terminando libros últimamente, te los voy a llevar ahí para que los corrija. He estado terminando libros últimamente. Entonces, ahora ¿qué pasa? Yo tengo amigos que son profesores de español, tengo amigos que son publicistas, tengo amigos que son locutores, tengo amigos que son creadores de contenido. Entonces yo me aprovecho de mis amistades también y revísame eso ahí, por favor. Después que ya yo lo he revisado, mis libros los revisan 2-3 personas antes de que yo lo publique. Pero como escribo tanto, porque sí escribo mucho, tengo mucho material para publicar. Yo publico, yo no sé cuántos libros, yo a veces publico 4 o 5 libros en un año. O sea, esos son muchos libros. Pero es que yo tengo 7 años nada más de estar dedicado nada más que a esto. O sea, yo no hago ninguna otra cosa. Yo sé que todos nosotros necesitamos comer y vivir. Bueno, yo como y vivo, pero ya yo tengo de qué comer y vivir. Ahora, tengo 64 años, me pasé toda una vida trabajando para llegar a este punto. O sea, pero para llegar a este punto que pudiera hacerlo. Entonces, no me malinterpreten. Aquí hay gente joven, hay gente de mi edad, hay gente como tú, Fernando, estás más joven que yo, tú estás más joven que yo, ustedes todavía tienen tiempo de estudiar, de aprender y están trabajando, pero tienen tiempo para hacer cosas. Y los que ya estamos un poquito mayores, que ya tenemos un poquito de tiempo, dedíquense a estudiar, a aprender. Ahí está la internet. Yo aprendí a manejar, yo me di cuenta que con los celulares tenía que aprenderlo. Y yo sé usar el celular perfectamente. Y yo me di cuenta que la computadora tenía que aprenderlo. Yo sé usar Word perfectamente. Word te puede cambiar una palabra, quieres cambiar el nombre a uno de tus protagonistas, tú con un solo clic cambiaste el nombre a todos los protagonistas que tenías en la novela. Entonces esas cosas tienes que aprenderlas. Entonces tiene un corrector. Cuando yo le paso mi libro a una persona para que me lo lea, ya pasó por todos los correctores que tenía Word. Por todos pasó. Cuando la persona, a veces me dice, oye, no te corregí ni una coma. O sea, yo me siento bien por Word, porque la verdad es que Word lo hizo, no fui yo. Pero es que hay cosas ahora que nosotros tenemos que aprender sí o sí para poder que nuestro trabajo sea un poco más, mayor, o sea, que tengamos más posibilidades de... O sea, aprovechar todo lo que nos brinda la tecnología. Ahora, yo sé que es un poco complicado para los que tenemos un poquito más de edad, pero no es imposible. Y yo voy a recalcar lo que tú dijiste hace un rato, que lo que tú corregiste hace un rato. No es imposible que ninguno de los que estamos aquí aprenda lo que, perdone la expresión y la frase, lo que le dé la gana. O sea, lo que ustedes quieran aprender, lo pueden aprender. No hay nadie aquí, ninguno de los que está aquí tiene el mejor coeficiente intelectual mayor que el de ninguno de los que estamos aquí. Todos tenemos la posibilidad de que nuestro coeficiente intelectual crezca. ¿Y saben cómo crece? Leyendo, lamentablemente, y teniendo más información en el cerebro. Así crece el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual de cada uno de nosotros cuando teníamos 20 años no es el mismo que tenemos ahora. Ha cambiado enormemente, sobre todo si leen mucho, si investigan mucho, y sobre todo los que están metidos en este negocio del arte y de la escritura, leemos mucho. Entonces nuestro coeficiente intelectual va aumentando y tenemos muchísima mayor capacidad. Así que ahí lo dejo de ese tamaño, sí. Pero todos ustedes y yo son capaces de hacer todo lo que se les ocurra que quieran hacer. Y eso se lo dejo como una verdad. Y lo lamento, Fernando, pero sí lo pueden hacer. Estoy en contradicción de lo que dicen. Gracias, Aguilar. Yo creo que el punto del compañero Aguilar es muy expresivo, muy comunicativo, muy significativo, porque nos saca un poco de esa postura de repente tradicional. Voy a dejarlo en tradicional, tradicional del escritor que solo tiene que dedicar sus energías creativas al tema únicamente de la escritura en sí y no
expandir hacia esos otros campos, ¿verdad? Manejos de nichos y demás. Pero, y está bien poder salir de esa imagen tradicional o ese modelo tradicional del escritor. Había algunas preguntas, creo que Sir Anthony por aquí al principio había una pregunta, la compañera Indira también. Vamos a las preguntas del público y seguimos. Buenas noches, gracias Luis Carlos. Buenas noches a todos. Mira, yo hubiera preferido pues hacerlo en el momento, interactuar de una manera mucho más dinámica, pero igual, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que Bielka dijera que no recibía ningún tipo de regalías como autora. Eso realmente me pareció un poco escandaloso, porque yo creo que, como dice la Biblia, el obrero es digno de su salario. Y toda persona que de alguna manera trabaja o se esfuerza por aportar algo a una editorial, sobre todo si es grande, debe recibir una recompensa por esas adaptaciones que dice que se hacían para cada país. Y realmente, pero con el perdón que se pueda merecer la editorial, me parece que hay mucho de oportunismo en este sentido. Y creo que no debe ser así. Y lo digo porque realmente cada vez más los autores reciben menos en sus pagos en las editoriales. Estamos siendo realmente explotados. Están ofreciéndonos 10%, 14% cuando lo negocias y te quieren hacerse los generosos. Entonces, yo creo que no es posible que una persona que genera la idea, que presenta la materia prima, tenga que recibir tan poco. Y dicen, bueno, no, es que nosotros te vamos a pagar los hoteles, los viajes, las conferencias, pero ¿por qué te tienes que llevar el 90%? Aunque todo no es ganancia, está la inversión también. Pero yo creo que necesitamos hacer balances equitativos entre el derecho de un autor y el legítimo derecho que tiene una editorial de ganar, de embolsillarse. Hoy día las librerías se están llevando más dinero que los autores y eso no puede ser, realmente no puede ser. Y yo estoy de acuerdo con usted, colega Aguilar. Recuerdo que agarramos unas rabietas enormes con mi diseñador gráfico cuando dependía de ellos, porque yo le decía un asunto, me sentaba detrás y le decía esta palabra no ocurría aquí, esto está mal escrito allí, y le iba indicando qué hacer, cómo hacer, el tamaño de la letra, etcétera, etcétera. Después, ¿qué pasaba? Que él no salvaba las correcciones que yo le había hecho, y después cuando imprimía, yo miraba los mismos errores que ya habían sido corregidos. Entonces se molestaba conmigo. Yo le dije, pero el que está escribiendo eres tú, el que tiene que hacer las correcciones. Si no las salvaste, ese no es mi responsabilidad. Yo te las advertí, te las dije. Entonces tiraba las cartulinas, el bound y todo lo demás, porque es una pérdida de material. Pero gracias a Dios, yo me dije, no, yo no puedo seguir dependiendo de otra persona para que escriba lo que yo he escrito. Entonces decidí aprender a escribir mis propios textos, inclusive a través de Paint me las arreglo y hago mis artes, le pongo fondo el que quiera. Agarro una foto y simplemente le monto un poema a ese trabajo. Entonces creo que nunca debemos dejar de aprender. Mientras estemos vivos, debemos seguir aprendiendo y trabajando hasta que la fuerza nos lo permita. Ese es mi lema. Gracias. Sir Anthony, a mí sí me pagaban por cada proyecto. Yo firmaba un contrato para hacer el libro, pero no las regalías. Y quiero aclarar también lo del plagio. No es plagio, es una adaptación. Y si la poesía era zapatero, yo también tenía que escribir zapatero porque el programa el libro, el programa de 4º grado decía que teníamos que hablar de la Z. Y entonces
tema tenía que ser exactamente igual porque era un texto escolar que se estaba distribuyendo en diferentes países con la misma temática. No estoy plagiando, estoy tratando de hacer algo nuevo, pero con el mismo tema y la misma ilustración. Sí. Y así pues se trabajan los textos escolares. Vamos entonces, la compañera Indira tenía una consulta también, una pregunta para mí. Sí, muy buenas noches. Aló, sí, muy buenas noches. La verdad es que agradezco este conversatorio, ¿no? Porque pocos son los espacios que se le concede realmente a la labor editorial aquí en Panamá. Realmente en Panamá escribir es una cuestión titánica, porque de por sí la labor intelectual es bastante difícil, pero como diríamos en lenguaje coloquial, el escritor en Panamá tiene que hacer el tamal y luego ponerse la batea en la cabeza y salir a vociferar en la calle el producto, ¿ve? O sea, es una cosa terrible, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber qué es lo que impide, o alguno de ustedes me pueda responder, ¿qué ustedes creen que impide que en Panamá se pueda realizar esa labor editorial que se realiza en otros países, en donde es el editor el que tiene que venir donde el escritor, ¿verdad?, a decirle, me gusta tu obra, quiero hacerte esto, quiero promoverte aquí, quiero promoverte allá, quiero llevarte aquí, acullá? O sea, es el editor el que tiene que moverse. No, o sea, no es que el escritor se va a quedar quieto en su escritorio, pero esa labor editorial que se ve en otros países, ¿por qué? ¿Qué impide que se vea aquí en Panamá? Si alguno de ustedes me puede contestar esa pregunta, no sé. Gracias. Yo pienso que esa pregunta va a dar para el siguiente conversatorio. Lastimosamente, gracias Indira, porque creo que casi como era de preverse, íbamos a tener que llegar a ese gran cuestionamiento que nos ha hecho Indira. Porque aquí habría otro tema interesante, si lo vemos con cierta perspectiva. Cuando yo me convierto en un vendedor de un producto y a la vez soy el creador del producto, voy instintivamente a tratar de sobornar, entre comillas, o modificar mi producto de mi creación intelectual, como ha dicho Indira, para que pueda venderse a las masas. Entonces ya no es mi creación producto de un determinado ingenio, de determinada originalidad, sino que yo voy a tratar entonces ahora a tratar de satisfacer el consumo de las masas o lo que la generalidad, claro, y para algunos autores eso podría implicar bajarle la calidad o la originalidad a la creación. Por eso es que podría ser tan interesante que esas dos figuras sean diferentes. Una es el creador y otra es el vendedor, el editor, ¿sí? El creador, claro, pero en Editorial Norma el problema es que Editorial Norma le tuerce la mano al creador para que haga lo que quiere vender. Entonces, ¿cómo hacer para que el creador no termine respondiendo a los intereses de las masas, del consumo de masas, sino que siga siendo fiel a la originalidad de su inspiración y de su creación literaria? Es ahí donde está como el tema, ¿verdad? ¿Cómo hacer? Entonces se supone que para salvaguardar esa tentación es que se dividen los papeles, ¿no? Si yo me comienzo a ser vendedor, yo entonces veo qué es lo que más se vende, y en base a lo que más se vende, entonces comienzo a modificar mis creaciones futuras. Entonces ya no soy leal o fiel a mis convicciones, sino que estoy respondiendo a un producto de venta. Ahí podría estar, si quieren, para el próximo conversatorio, pero creo yo que ha sido un buen, de parte de todos los participantes, ha sido un buen proceso introductorio. Creo que hemos visto diferentes posturas, una postura
definitivamente mucho más enérgica, mucho más de atracción con el compañero Aguilar. De parte de Bielka ha sido esa postura de repente, más de ese trabajo concienzudo, ambos son trabajos concienzudos, de un perfil más bajo, sin desmeritar que su creación literaria no esté siempre lindando con lo de la poesía, que todos conocemos a Bielka, su producción poética en ese sentido. Y por otro lado, pues Ruby, que nos ha dado como ese contexto de fondo. Yo quiero agradecerles, la verdad, ha sido, vamos a estar muy al tanto de todas las reacciones que tenga el video en Facebook para retroalimentarnos, de este en vivo en Facebook, para que poder retroalimentar. Y créanme, ya es la última del año, pero créanme que para el siguiente vamos a seguir con este ciclo de conversatorios. Vamos a seguir convocando a otras personas que estén involucrados en este proceso de creación, edición y publicitación de los textos, para seguir ahondando en este tema tan complicado que hemos viendo, que ya vemos que tiene muchas aristas, ¿verdad? El tema de cuánto se debe pagar, cuánto porcentaje nos deben pagar. ¿Es la editorial que debe buscar al escritor o el escritor que debe buscar a las editoriales? Esto da para mucho. Y yo quiero pedirles un aplauso fuerte a nuestros 3 participantes. Todavía hay mucho que hilar. Y definitivamente nuestros participantes, claro que tenían mucho más que decir. Queda la puerta o la ventana abierta para que ustedes mismos regresen en uno de los próximos capítulos, si está a su disposición venir, ¿no? Claro, como dijo Fernando, se van a tomar en cuenta a otras personas. Colectivo Pensamiento de Panamá quiere agradecer a todos ustedes por participar hoy también, estar aquí presentes. Cerramos así nuestro ciclo de actividades 2024, pero queda abierta la posibilidad para que en 2025 lleguen muchas otras oportunidades y podamos estar presentes también en escenarios como este. Queremos agradecerle al director de la Galería de Arte, Manuel Amador Roy Arcia, a Everardo Santana, que siempre está ahí, Indira, y los que apoyan aquí en este recinto tan importante. A Aguilar Martínez, Rubí Won, Bielka Argeli Gutiérrez, Fernando Pena de moderador esta noche. Solo quiero mencionarles, está un poquito caldeado el asunto allá afuera, está ahí más o menos. Vamos a salir por la parte posterior con mucho cuidado. Y para que reflexionemos un poco en lo que hemos tratado hoy y retomemos entonces en el próximo año esta y otras actividades. Tenemos cortesía también de Empanadas Jacqueline para todos ustedes, un brindis. Ella los espera allá atrás. Degusten y pídanle su contacto si desean también para eventos especiales. Sin más por ahora, muy buenas noches y será hasta la próxima.